Aquí tenemos el diagrama de la enfermedad, el transcurso de la enfermedad o del programa biológico significativo. Bien, entonces acá tenemos el diagramita que tenemos en el manual y nos vamos a enfocar en esta parte de acá, en toda esta partecita de acá. Bien, que de alguna forma lo tengo aquí para que se vea más claro. Entonces acá lo que estamos viendo en este diagrama son las fases del programa biológico. Entonces lo que está en rojo me marca todo lo que es el día, la fase diurna. Bien, acá estamos en el día y acá estamos en la noche. Generalmente en el día estamos en una fase simpático-tónica. Bien, porque estamos activos, el sistema simpático entra en acción. Entonces este gráfico nos muestra estas dos fases de acá, desde acá hasta acá. Esta es la fase de simpaticotonía. Acá estamos en un momento de salud, en un momento normal, digamos. Acá es cuando aparece el DHS, el conflicto, bien, que en este diagramita lo tenemos acá, DHS, acá estamos normal y acá estamos en el DHS, bien. Entonces esta es la fase de la simpaticotonía, donde interviene el sistema simpático. En esta fase se presenta la solución biológica encontrada por el cerebro, o sea, hacer más, acabar, bloquear o desbloquear una función. Este es el estado de estrés, es cuando me doy máquina, cuando pienso, bien, casi no duermo, como menos, el pulso y la tensión arterial aumenta, tengo las extremidades frías. Entonces, en el mismo momento y dependiendo de mi vivencia, un foco de Hammer aparece en una zona precisa de mi cerebro. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del foco de Hammer? Entonces, acá estamos en estrés continuado, perdón. Entonces aquí es cuando empieza la fase de solución del conflicto, o sea, la conflictólisis. Bien, acá sería la CL, que en este diagrama lo tenemos acá, la conflictólisis. ¿Está? Entonces, acá tenemos la segunda fase, que es la fase de la vagotonía. Es donde interviene el sistema parasimpático. La segunda fase va de la solución del problema a la vuelta a la normalidad. Bien, se llama vagotonía porque interviene el sistema vago, el nervio vago, perdón. Es la fase de reparación de los tejidos, de enquistamientos, de necrosis del tumor, de retorno a la normalidad de una función, etc. Durante esta fase, la persona puede presentar síntomas de inflamación o infección, que generalmente, ¿se acuerdan que dijimos que el cuerpo repara mediante inflamación o infección? El paso de la simpaticotonía a la vagotonía se hace en un instante. Al entrar en la vagotonía nos encontramos con una sensación de alivio del estrés y de cansancio, ya que en la simpaticotonía el organismo ha ido a buscar esa energía que necesita todas sus reservas y debe reconstruirlas. Aquí reposo quiere decir enorme fatiga, y a veces en una fatiga tan importante que puede ser tomada erróneamente como el sistema en una enfermedad, como las enfermedades sanguíneas por ejemplo, el cerebro nos obliga a descansar. Nos sentimos, es el momento que nos sentimos como agotados. En varias enfermedades los síntomas solamente aparecen durante la fase de la vagotonía, que es la reparación, y algunas personas a veces piensan, no entiendo, me enfermo cuando mejor me siento, y en realidad es cuando estás reparando
¿Está bien? Entonces, cuando se pasa a la fase de vagotonía, también llamada post-conflictólisis, PCL, que es por qué sucede después de la solución del conflicto, que aquí comienza la reparación de los tejidos, donde se formaron los tumores o úlceras durante la fase activa. ¿Está? Entonces sería la fase de la post-conflictólisis. Acá en este lo tenemos acá. Bien. Entonces se divide en dos la post-conflictólisis. Acá tenemos la conflictólisis, bien, ya les dije hoy recién. Y acá tenemos la post-conflictólisis, que se divide en dos: PCLA, PCLB. Post-conflictólisis A, post-conflictólisis B. ¿Está bien? Entonces, en la A se genera un edema, tanto a nivel cerebral, en el foco de Hammer, como en el órgano involucrado. En la segunda subfase, que es la postconflictólisis B, se genera la expulsión del agua acumulada y la eliminación del tumor o regeneración del tejido según corresponda. Entre ambas subfases, la PCLA y la PCLB, bien, entre esta, existe un evento llamado crisis epileptoide. Bien, vieron que se representa en rojo también, porque vendría a ser una simpaticotonía también. Bien. Entonces, esto es una crisis epileptoide o epicrisis, donde nuevamente se activa el sistema nervioso simpático. Por eso les digo que es una pequeña simpaticotonía y tiene como objetivo generar la constricción de los vasos para la eliminación del edema formado durante la PCLA, ¿tá? Que se forma ese edema, y este edema es eliminado acá, en la PCLB, en la post-conflictólisis B. La mayoría de los síntomas que asociamos con la enfermedad, tales como cansancio, vasodilatación, dolor, fiebre, infecciones, inflamaciones y edemas, están presentes en esta segunda fase del programa biológico, ¿tá? O sea, en la vagotonía. ¿Está bien? Que solemos generalmente considerar estos síntomas como algo negativo, como dije en un principio. Pero bajo lo que es la mirada de la nueva medicina germánica, es justamente la fase final, antes de volver a la tranquilidad de la normotonía. Y es importante mencionar que la duración e intensidad de esta segunda etapa será proporcional a la primera, es decir, al tiempo, intensidad de la fase de conflicto activo. Entonces hablemos de lo que es la crisis epileptoide o la epicrisis, que en el diagramita del manual está acá, y en este nuevo diagramita lo tenemos acá, que es la simpaticotonía, esa pequeña que les decía. ¿Ah? En este medio de la fase de reparación se presenta esta crisis epileptoide. Y es de gran ayuda para saber en qué momento se centra la enfermedad, para poder orientarnos. Bien, esta es una fase crucial en el proceso de curación, en el punto máximo de la fase de reparación. Está lo que llamamos el punto E. Bien, ¿qué es esto? Donde se produce la crisis de curación, fase de los escalofríos, dolores agudos. Es un momento muy crítico, es como una comprobación que lleva a cabo el inconsciente para asegurarse de que la solución tomada es la adecuada. Hasta este momento el foco estaba en fase de reparación pasiva, estaba inundado de edema, por lo tanto no era funcional. Para volver a funcionar como todo el resto del cerebro, debe soltar el embrague, entre comillas. Y en esos momentos se produce la crisis epileptoide y el edema es vaciado. Se elimina el agua del cerebro y también el foco de Hammer.
esta es la hora de la verdad biológica. Se normaliza o se rompe. Afortunadamente para nosotros se normaliza mucho más de lo que se rompe. Y la más conocida crisis epileptoide es el infarto de miocardio. Entonces acá se ve bien clarito, bien separadito lo que es la fase A de la fase B. ¿Bien? De la PCLA y la PCLB. En el momento el cuerpo vuelve a estar en estrés como si entrara otra vez en simpaticotonía. Acá. El cuerpo debe eliminar el edema que acompaña la reparación para recuperar el bienestar y salir del peligro. El edema es agua y el cerebro funciona con electricidad, por lo tanto, se produce una tormenta eléctrica que lleva a producir síntomas físicos, muchas veces peores de los que tenía antes. Eliminar el líquido de manera brutal, ya no hay más conflicto y el cerebro debe eliminar el agua. El cerebro vuelve a poner al cuerpo en estrés, en simpaticotonía, para que el cuerpo elimine el agua. Entonces es el momento de poner a prueba todo aquello que el consultante ha tomado conciencia y volver a la normalidad. Bueno, esto es todo. Espero que hayan entendido el esquemita y si no lo entendieron, cualquier cosa lo vemos en la clase. Gracias. Chau, chau.